Vamos ahora con el segundo vídeo, que serían las conexiones de la arteria meningia media con el tronco infralateral y por tanto con la arteria carótida interna. Si empezamos con el diagrama de neuroangio, aquí vemos la arteria maxilar interna que da su primera rama a la que sería la temporal superficial, se pinta más clarito así porque es extracraneal, y luego la arteria meningia media que se hace intracraneal a través de su paso por el foramen espinoso. Tendría su rama petroescamosa, que podemos ver aquí, y un tronco central o un tronco común que daría una rama frontal y otra parietal. Una vez que sale por el foramen espinoso, lanza una rama posterior y medial que sería esa rama 33, rama petrosa, para conformar la arcada facial y el plexo timpánico, que eso es lo que repasamos en el primer vídeo. Ahora veremos la rama cavernosa y cómo conecta con el tronco infralateral de la arteria carótida interna, y veremos también las múltiples ramas que tiene. En primer lugar, veremos esa rama posterior recurrente que va por el borde libre del tentorio y que conectaría con el tronco meningo hipofisario para hacer toda la rama o el plexo arterial medial en el borde libre del tentorio. También encontramos una rama del foramen lacerum recurrente que va buscando la conexión entre la carótida interna y la arteria faringe ascendente. Asimismo tenemos una rama para el foramen oval que conecta la arteria carótida interna a través del tronco infralateral con la arteria meningia media o también directamente con la arteria maxilar interna en su segmento proximal. Y después la rama del foramen rotundum que conectaría la carótida interna con la arteria maxilar interna distal en su camino por la fosa ptericopalatina. También veremos una rama anteromedial que es la que se encargará de formar el circuito periorbitario con otras ramas desde la arteria meningia media. Eso es lo que estudiaremos en el tercer vídeo. Comenzamos con estos dibujos, estos modelos anatómicos que podéis encontrar en el artículo aquí abajo, porque es muy interesante ver la relación del tronco infralateral con los pares craneales. En este caso el 1 es la arteria carótida interna, el 8 el tronco meningo hipofisario, el 10 el tercer par craneal y el 4 el sexto par craneal. Mirad cómo está íntimamente relacionado con la carótida interna, teniendo en cuenta que el sexto par craneal es el único puramente intracavernoso, ya que el resto de pares craneales, el 3, 4, V1 y V2, están en el lateral del seno cavernoso. El tronco infralateral tendremos una rama posterior y una rama anterior. Sí es verdad que evidentemente es tremendamente variable y al final lo que puedes ver aquí es una maraña de vasos en sus segmentos más proximales. Pero luego veremos cómo hay una rama anterior que va y acompaña al tercero, cuarto, sexto y V1 a través de la fisura orbitaria superior. Otra rama al foramen rotundum y otra rama al foramen oval. En este caso junto con el nervio maxilar V2 y en el foramen oval con el nervio mandibular V3. Su correlación con el DIN-ACT, con un tronco meningo hipofisario en la rodilla posterior de la carótida cavernosa y la rodilla anterior de la carótida cavernosa el tronco infralateral con una rama anterior buscando esa fisura orbitaria superior, una rama también anterior buscando el foramen rotundum hacia la fosa ptericopalatina y una rama posterior hacia el foramen oval acompañando al nervio mandibular. En este caso acompañaría el nervio maxilar y esa rama anterior buscando la fisura orbitaria superior acompañaría los pares craneales 3, 4, V1 oftálmico y 6. Otra imagen, en este caso nos fijaremos, ya hemos visto carótida interna, esas ramas posterior y anterior, pero en este caso vemos esa rama superior y recurrente que conecta con arterias, con ramas que vienen también de la meningia media y que podría contactar con el tronco meningo hipofisario para hacer toda esa arteria marginal del tentorio o el plexo arterial que puede darse en ese escenario. En este caso es un modelo completo con todas las ramas que tiene el tronco infralateral, esa primera recurrente o posterior que va buscando el tronco meningo hipofisario y todo el borde libre del tentorio, una anterior buscando la fisura orbitaria superior, otra sobre el foramen rotundum, otra sobre el foramen oval y buscando otras conexiones, en este caso la rama cavernosa con el origen de la arteria maxilar interna. En este caso vemos el sexto par craneal y cómo es
el único puramente intracavernoso con una estrecha relación entre la carótida interna y el nervio. Aquí vemos al corte, el tronco inferolateral con esa rama posterior y superior, que sería esta, una rama anterior hacia la fisura orbitaria superior acompañada a los pares craneales 3, 4, V1 y 6, que sería esta. La arteria del foramen rotundum, que iría buscando este foramen V2, el maxilar, foramen oval, estarían buscando este con el mandibular, y luego conexiones con la arteria meningia media, con esa rama cavernosa que va conectando nuestra arteria meningia media en el segmento proximal con el tronco inferolateral y por tanto con la arteria carótida interna, aquí cortada. Un dibujillo sobre el seno cavernoso, el sexto es puramente intracavernoso en estrecha relación con la carótida y cómo 3, 4, V1 y V2 están situados en el margen del seno cavernoso. Otro dibujo para que vayamos acostumbrándonos a este tronco inferolateral, rama anterior, rama al foramen rotundum, al foramen oval, a esa rama cavernosa al foramen espinoso, que es donde sale meningia media, y veis cómo esas ramas recurrentes harán aquí una conexión en el circuito periorbitario, que es lo que veremos en el tercer vídeo. Recuperamos esta imagen clásica en el que vemos el tronco inferolateral, esa rama recurrente que irrigará los pares craneales 3 y 4 en ese trayecto, la rama anteromedial que irá sobre la fisura orbitaria superior y irrigará los pares craneales 3, 4 de aquí en adelante, y el V1 y también el sexto, arteria foramen rotundum con V2 o el maxilar, arteria foramen oval con V3 mandibular, y la conexión, esa rama cavernosa con la arteria meningia media a su salida del foramen espinoso. Este sería la rama petrosa que va a hacer la arcada facial y el plexo timpánico. Seguimos con esos dibujos clásicos: tronco inferolateral, rama posterior superior, anterior a fisura orbitaria superior, rotundum oval y la rama cavernosa hacia el origen de la salida de la arteria meningia media por el foramen espinoso, ¿no? Y cómo conecta aquí con la rama petrosa y hace todo ese entramado arterial que puedes encontrar en algunos casos, ¿no? Vale, pues este es el dibujo, digamos, el dibujo que tenemos que tener en la cabeza. Partimos con el tronco, la conexión cavernosa con el tronco inferolateral, vemos todas estas conexiones que puede haber y cómo a su paso, o sea, irriga los pares craneales a su paso por el seno cavernoso, 3, 4, V1, V2, V3 y el sexto. Aquí vemos esa rama posterior y superior, esta, y aquí está, ahí irrigaría el 3 y el 4 a su paso por la pared lateral del seno cavernoso, una rama anterior hacia la fisura orbitaria superior, esa, esta y esta, que iría buscando la órbita y acompañando a los pares craneales 3, 4, V1 y 6, por tanto irrigarían esos pares craneales. Otra arteria de foramen rotundum, que sí es verdad que, aunque no única, pero sí característicamente tiene ese trayecto así serpingiforme, como un sacacorchos, acompañaría al nervio V2 maxilar, otra rama foramen oval que acompaña a V3, el nervio mandibular, aquí sería el 7, y esa conexión, esa rama cavernosa para conectarlo con la arteria meningia media a su salida por el foramen espinoso, que sería aquí el 9, aunque aquí también podemos ver alguna arteria que lo conecta. Y esta es la meningia media.
Aquí arriba, evidentemente, en el margen estarían esa arteria marginal del tentorio, esa rama posterior y superior que irrigaría el 3 y el 4, fisura orbitaria superior, 3, 4, V1 y el sexto a su entrada a la órbita, V2 a la entrada del foramen rotundum y V3 o mandibular a su entrada al foramen oval. Por tanto, las líneas rojas consideramos la porción proximal de la arteria meningia media, ya que tiene esa conexión de la rama cavernosa con el tronco inferolateral y por tanto con la arteria carótida interna, y la irrigación de esos pares craneales que hemos visto están en íntima relación con el tronco inferolateral. Vamos a ver algunas imágenes que yo creo que es bastante más entretenido. Aquí vemos la arteria carótida interna, la rodilla posterior de la carótida cavernosa y por tanto el tronco meningo hipofisario, la rodilla anterior de la carótida cavernosa y por tanto el tronco inferolateral con su rama anterolateral y su rama cavernosa buscando el foramen espinoso. Otra imagen de neuroangio en el que vemos la arteria maxilar interna, su rama paratemporal superficial, su rama arteria meningia media, y como no vemos ninguna conexión, no vemos esa rama petrosa ni vemos directamente esa rama cavernosa hacia el tronco inferolateral y la arteria carótida interna. Lo que sí vemos son esas dos arterias que tienen un trayecto inferior, uno más posterior y otro anterior. Este sería la arteria del foramen foramen oval, en que va irrigando V3, que sería el nervio mandibular, y va buscando el origen de la arteria meningia media o la maxilar interna en su segmento proximal. En este caso, un recorrido más anterior iría por el foramen rotundum, buscando la arteria maxilar interna distal en su trayecto a través de la fosa ptericopalatina. En este caso, ante una oclusión de la arteria carótida interna crónica, se desarrollan estas conexiones para irrigar la arteria carótida interna intracraneal. Aquí imágenes del artículo clásico sobre las conexiones, en el que vemos igualmente arteria foramen rotundum conectando la arteria maxilar interna desde la fosa ptericopalatina hasta la arteria, digamos, carótida interna. Y esto sería la arteria foramen oval. Otra imagen igualmente desde la maxilar interna fosa ptericopalatina, buscando la arteria carótida interna. Esta es la arteria de foramen rotundum, esta es un trayecto más vertical, arteria foramen oval, y vemos como aquí se insinúa la arteria vidiana que va por el canal vidiano, buscando también una porción más posterior de la carótida interna intracraneal. Por tanto, las líneas rojas, como hemos repetido, conexiones de la meningia media por una rama cavernosa al tronco inferolateral con la arteria carótida interna, y las irrigaciones de los pares craneales 3, 4, 5 y 6. Ahora enseño algún casito en el que se ve este tronco inferolateral. Este es el mío paciente que os enseñé en el primer vídeo, en el que tenía un tumor en la fosa infratemporal y se hizo el arterio con la intención de hacer alguna embolización prequirúrgica. En este caso, desde la inyección de la carótida interna, vemos como en el brazo posterior de la carótida cavernosa está el tronco meningo hipofisario y como de la barriga y brazo anterior de la carótida interna cavernosa sale una rama anterior buscando en este caso la fosa ptericopalatina. Es muy útil en este caso quitarle la sustracción para ver la forma característica en lágrima invertida de la fosa ptericopalatina, y una vez marcando la posición ver si esa arteria llega a la fosa ptericopalatina o tiene un trayecto inferior tratándose de la rama del foramen oval. En este caso, como va buscando la fosa ptericopalatina, se trata de la rama del foramen rotundum. Cuando nos vamos a la carótida externa, realmente en este tipo de pacientes con captación, con una lesión tumoral y una captación dural, es bastante complejo orientarse, pero aquí haremos lo mismo. Buscaremos primero la fosa ptericopalatina,
Una vez que la tenemos marcada, ver desde ahí qué arteria avanza o retrocede buscando la carótida. Aquí vemos que hay una arteria que va y viene el flujo. Probablemente esa será la rama de la arteria, la rama del foramen rotundum. También vemos alguna línea aquí en paralelo hacia abajo que probablemente sea, evidentemente tenemos dudas en este caso si es o no la arteria del foramen rotundum o la del canal pidiano, y para eso ahora enseño el DINACT. Ahora revisaremos los distintos forámenes en el lado derecho, ya que el izquierdo se encuentra desestructurado. De arriba abajo vemos la fisura orbital superior, por donde transcurre esa rama anterior del tronco inferolateral junto con los nervios 3, 4, V1 oftálmico y el septo paracraneal. Conforme vamos descendiendo, vemos este foramen que comunica la fosa craneal media con la fosa palatina. Este es el foramen rotundum, por donde va la arteria o la rama del foramen rotundum junto con V2, con la segunda rama del trigémino, en este caso el maxilar. Si vamos descendiendo, vemos dos forámenes, el foramen oval y el foramen espinoso. El foramen oval, por donde va la tercera rama del trigémino o nervio mandibular y la arteria o la rama del foramen oval, y el foramen espinoso, por donde va la arteria meningia media. Si ahora analizamos el lado patológico o con el DINACT de la carótida externa, vemos cómo está el foramen espinoso con el contraste en la arteria meningia media, el foramen oval. Vemos también el canal vidiano, donde se ven una arteria a su través, es decir, estas son las arterias vidianas. Y conforme seguimos subiendo, vemos el foramen rotundum y cómo está la arteria del foramen rotundum, que desde la fosa palatina, desde la arteria maxilar interna, va buscando el tronco inferolateral y por tanto la arteria carótida interna. Vemos también y recordamos cómo la arteria meningia media, saliendo por el foramen espinoso, da unas ramas mediales hacia el tronco inferolateral, que sería la rama cavernosa, y también unas ramas posteriores y mediales, que son las ramas petrosas para la arcada facial y el plexo timpánico. En coronal tenemos la misma visión: foramen rotundum y foramen vidiano, canal vidiano. Y como el foramen rotundum, aquí vemos la arteria, la rama del foramen rotundum, y aquí la arteria vidiana sobre o durante todo el trayecto del canal vidiano.